Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla y Alil, un amor verdadero o un gran error. Prepárense. Una de las amigas más cercanas de Esla acaba de hacer una confesión que nos deja sin palabras. Esla confió en Alil desde el primer momento, pero ¿qué pasó realmente entre ellos? No se vayan de este video porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar su opinión para siempre. Según fuentes muy cercanas a la cantante, Esla se encontraba en un momento de mucha vulnerabilidad cuando conoció a Alil. Venía de una etapa complicada, llena de estrés laboral y decepciones sentimentales. En ese preciso instante apareció Alil, con su carácter tranquilo, su manera dulce de hablar y esa sonrisa que, según los amigos de Esla, derrite corazones. Ella se sintió protegida con él, como si pudiera dejar atrás todo lo malo, contó su amiga en una entrevista exclusiva. Al parecer, Alil supo aprovechar esa fragilidad y rápidamente logró ganarse su confianza. Desde la primera mirada, Esla sintió que podía contarle todo, explicó su amiga con tono de resignación. Sin embargo, no todo fue tan perfecto como parecía. Según testigos, la pareja empezó a mostrar tensiones apenas semanas después de iniciar su relación. Alil, que al principio se mostraba paciente y comprensivo, comenzó a ser un poco controlador. Algunas personas del entorno de Esla aseguran que él se molestaba si ella no contestaba el teléfono de inmediato o si pasaba tiempo con otras personas. Esla, al principio, intentó justificarlo pensando que era una muestra de interés, pero pronto entendió que la situación no era tan saludable. Alil me dijo que solo quería protegerla, confesó Esla a su amiga en una noche de lágrimas y dudas. La cantante, conocida por su fuerza y determinación, se vio atrapada en una relación que empezó con mucha confianza pero terminó llena de cuestionamientos. En más de una ocasión, Esla intentó poner límites, pero Alil no los aceptó con facilidad. Esto generó discusiones y momentos de gran tensión que afectaron el ánimo de Esla, quien estaba trabajando en nuevos proyectos musicales y no quería distracciones negativas. La amiga de Esla comentó que la cantante intentó mantener la relación en privado para no alimentar rumores, pero era imposible ocultar la tensión que se generaba cada vez que Alil aparecía. Incluso en eventos públicos, se notaba la incomodidad en sus miradas. Él no soportaba verla rodeada de gente, aseguró la amiga, añadiendo que el carácter posesivo de Alil llegó a convertirse en un problema serio para la estabilidad emocional de Esla. Aún así, Esla intentó darle una oportunidad. Según sus palabras, todos merecemos segundas oportunidades, frase que repitió en más de una ocasión para convencer a sus allegados de que Alil podía cambiar. Pero el cambio nunca llegó. Alil seguía con la misma actitud invasiva, lo que terminó minando la confianza que ella había depositado desde aquel primer encuentro. Finalmente, después de varios intentos por salvar lo que quedaba de su relación, Esla tomó la difícil decisión de distanciarse. Fue un proceso doloroso, marcado por el miedo a lastimar a alguien que alguna vez sintió tan cercano, pero también por la necesidad de proteger su propia salud mental. Según personas de su círculo más íntimo, la artista vivió días de profunda confusión, debatiéndose entre el cariño que aún sentía por Alil y la sensación de estar perdiéndose a sí misma. Lo peor fue sentir que no podía ser libre, habría confesado Esla entre lágrimas. La presión de Alil, sumada a la agenda cargada de conciertos y compromisos, se convirtió en una carga insoportable. Sus amigos intentaron animarla, recordándole su talento, su fuerza y su derecho a vivir en paz. Con el paso de las semanas, Esla empezó a recuperar poco a poco su confianza y a enfocarse nuevamente en su carrera. Pero la historia no terminó allí. Alil, al enterarse de la decisión de Esla, no reaccionó de la mejor manera. Según testigos, él intentó contactarla de todas las formas posibles, enviándole mensajes, llamándola e incluso apareciendo en lugares donde sabía que ella estaría. Esto generó aún más ansiedad en la cantante, que llegó a plantearse la posibilidad de buscar ayuda legal para frenar lo que interpretó como un acoso. Ella me dijo que tenía miedo, afirmó su amiga más cercana, preocupada por el estado de ánimo de Esla en aquel momento. La artista incluso habría cambiado de número de teléfono y reforzado su seguridad personal para evitar encuentros no deseados. Todo esto sucedía mientras debía cumplir con contratos, entrevistas y presentaciones en vivo, demostrando ante su público una sonrisa que no siempre reflejaba lo que realmente sentía. La imagen pública de Esla se mantuvo intacta gracias a su profesionalismo, pero en privado el sufrimiento era evidente. Muchos fans notaron que, en ciertas actuaciones, su voz sonaba distinta, cargada de una tristeza imposible de disimular. Algunos interpretaron esto como una forma de catarsis, cantar para sanar, transformar el dolor en arte. Con el tiempo, la distancia comenzó a hacer efecto. Alil dejó de insistir y Esla logró respirar tranquila nuevamente. Fue un respiro necesario que le permitió replantear sus prioridades y reconectar con su esencia. Hoy en día, fuentes cercanas aseguran que se encuentra más fuerte que nunca, enfocada en proyectos musicales ambiciosos que la ilusionan y rodeada de personas que la apoyan de manera genuina. Sin embargo, el recuerdo de Alil todavía duele. La herida no cicatrizó del todo, pues como muchas personas saben, las relaciones marcadas por la manipulación dejan huellas profundas.
Esla sigue trabajando en terapia para procesar todo lo vivido, decidida a no repetir los mismos errores y a identificar mejor las señales de alerta en futuras relaciones. Lo curioso es que, mientras Esla intenta rehacer su vida, Alil parece no haber superado la ruptura. Según informantes, él habría hablado con algunos medios para intentar limpiar su imagen, argumentando que todo fue un malentendido y que nunca quiso hacerle daño. Estas declaraciones generaron indignación entre los seguidores de Esla, que no dudaron en apoyar a la artista y recordarle que no está sola. Uno de los aspectos más dolorosos para Esla fue sentir que había confiado en la persona equivocada. Ella misma se reprochó en varias ocasiones por no haber visto las señales desde el principio. Sin embargo, con ayuda de sus amigos y profesionales, ha empezado a comprender que nadie merece ser culpado por haber confiado y que la responsabilidad de la manipulación recae en quien ejerce el control, no en la víctima. Hoy Esla se presenta como una mujer renovada, lista para seguir luchando por sus sueños y compartiendo su música con el mundo. Aunque confiesa que el amor le da un poco de miedo, no cierra la puerta a volver a enamorarse algún día, siempre que sea con alguien que respete su libertad y valore su independencia. Quiero volver a creer, habría dicho en una reciente charla privada con su círculo íntimo. Esta frase refleja el anhelo de sanar y de no permitir que una mala experiencia arruine la posibilidad de vivir el amor de forma sana. En redes sociales, los fans de Esla no dejan de enviarle mensajes de apoyo, recordándole lo importante que es su ejemplo para otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Muchos aplauden su valentía por haber hablado de lo ocurrido y no ocultar su dolor, transformándolo en un testimonio que puede inspirar a otras personas a alejarse de relaciones tóxicas. Por su parte, Alil continúa sin dar demasiados detalles sobre su comportamiento, más allá de justificar sus acciones con excusas vagas. Al parecer, no asume del todo la responsabilidad de sus actitudes invasivas, lo que confirma para muchos que la decisión de Esla de alejarse fue la correcta. En las últimas semanas, Esla ha compartido fragmentos de nuevas canciones que, según dicen sus amigos, están llenas de mensajes de empoderamiento y libertad. Una de las letras filtradas habla de reconstruirse, de dejar atrás el miedo y de no pedir permiso para ser feliz. Sin duda, un reflejo de todo lo que ha vivido en carne propia. Y esto no termina aquí. Fuentes del entorno musical revelan que Esla podría estar preparando una colaboración con un artista internacional, algo que la entusiasma y que, sin duda, le permitirá expandir aún más su carrera. Muchos ven en este proyecto una forma de cerrar para siempre el capítulo con Alil y abrirse a nuevas oportunidades. Mientras tanto, Alil se mantiene en un discreto segundo plano, evitando declaraciones contundentes y limitándose a compartir frases ambiguas en sus redes sociales. Sus seguidores, aunque mucho menos numerosos que los de Esla, todavía esperan una explicación más clara, pero todo indica que prefiere mantenerse en silencio para no empeorar su imagen. Esla, en cambio, no se esconde. Sigue trabajando, creciendo, y demostrando que incluso después de un amor fallido, la vida puede florecer de nuevo. Con el apoyo de su familia, su equipo y el cariño de sus fans, está lista para escribir un nuevo capítulo en su historia personal y artística. ¿Será este el fin definitivo de su relación con Alil? Todo parece indicar que sí, aunque en el mundo del espectáculo nunca se puede descartar un giro inesperado. Por ahora, Esla se concentra en su música, en sanar sus heridas y en disfrutar de la libertad que tanto le costó recuperar. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Esla hizo bien en alejarse de Alil? ¿O piensan que aún quedaba algo que salvar en esa relación? No olviden dejar sus comentarios, darle like a este video y suscribirse para no perderse las próximas actualizaciones. Porque aquí, les prometemos contar toda la verdad, sin filtros y sin miedo. La historia de Esla y Alil nos demuestra que incluso las personas más fuertes pueden confiar demasiado rápido y salir heridas, pero también que es posible recomponerse y seguir adelante. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Esla hizo bien en alejarse o debería haberle dado otra oportunidad a Alil? Déjenme su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.